sea, hacéis cosas en el contexto del arte o que se pueda entender como práctica artística, aunque no tenga por qué llamarse así. ¿Alguien que no? Que levante la mano. No, en general todos, bueno. Pues yo pensaba plantear así, de primeras, una pregunta que no hace falta que, de hecho, no os pediré a lo mejor que la contestéis, solo si voluntariamente queréis, que sería así en vuestra hora más callada, o sea, como si, incluso si no lo habéis formulado como pensamiento, ¿qué es lo que vosotros realmente pensáis que no funciona de vuestro trabajo? Es decir, ¿qué es lo que pensáis que no está bien de vuestro trabajo? Por ejemplo, que no trabajáis, ¿no? O que no trabajáis lo suficiente, o que pensáis que sois una copia mala del trabajo de otra persona, o que pensáis que solo os habéis preocupado de un desarrollo técnico y ahora no sabéis qué decir con aquello. Este tipo de pensamientos como escalofriantes, ¿no? Es como en el momento en que uno se dedica a esto, pues como siempre acaba teniendo como este tipo de temores, aunque por supuesto el seguir adelante significa enfrentarlos e intentar solventar las cosas que uno piensa que van mal, ¿no? Pero más que nada esto, si lo pudierais tener en pensamiento, porque creo que me he encontrado en todas estas situaciones. Es decir, no, si pongo ejemplos no es porque posibilidades, digo, no. Yo me encuentro y me he encontrado en muchas de estas tesituras y creo que además son las que son interesantes justamente atacar, ¿no? Yo a lo mejor si pienso ahora en lo que sucede con mi trabajo, me doy cuenta que a lo mejor, tal como yo entiendo que tiene que ser el trabajo artístico o como sea, es decir, se trata de un trabajo de comunicación, ¿no? De intentar generar significados, ¿no? Ordenar las cosas de forma que se vuelvan significantes, ¿no? Yo pienso que seguramente mi miedo más atroz es el no llegar a decir nada, ¿no? A lo mejor ser tan críptica que no consigo comunicar nada, ¿no? Claro, pienso que por suerte, y de esto es de lo que seguramente me gustaría hablar, bueno, en función de cómo vaya, pero creo que por suerte uno cuando se enfrenta a un producto humano, del como le quieras llamar, siempre proyecta significados. Por lo tanto, es muy difícil que lo que hagas, cualquier gesto que hagas, por activa o por pasiva, quede sin una respuesta, una resonancia en el que lo está viendo. No sé si me explico. Entonces sí depende de eso, pero entiendo que la habilidad como productor de significados sería generar cada vez mayores resonancias, más potentes, más interesantes o más conmovedoras o lo que sea. Hay un músico, y murió ya, de Nueva York, contexto años 70, Morton Feldman, igual lo conocéis, pues él decía una cosa que a mí desde el momento en que la vi me pareció muy interesante, que él decía, el arte es una cosa que sucede durante un periodo de tiempo muy breve o es algo de corta duración, ¿no? Todo lo demás es cultura, ¿vale? Es decir, que a ti te guste o no te guste Mozart, por ejemplo, es absolutamente indiferente, en verdad, porque Mozart es el sustrato de nuestra cultura, del mundo en el que vivimos. Es decir, el mundo es distinto porque existe Mozart o porque existe Corbusier o porque existe Velázquez, ¿no? Como sea. Entonces, hay toda esta serie de elementos, o sea, bueno, de voces, podríamos decir, es igual, sobre las que no es preciso, o sea, uno puede opinar y puede contestar incluso, pero están ahí y eso es incontestable. El asunto del arte, y esa sería la gracia del arte contemporáneo, contemporáneo en el sentido de
que es el que se está haciendo ahora. No me estoy refiriendo a una cuestión estilística, sino que es el que está sucediendo ahora, hecho por la gente que está contigo, viviendo en el mismo momento que tú. Es justamente que a lo mejor no es nada, ¿sabes? A lo mejor es algo que simplemente se va a deshacer, punto. O a lo mejor es algo que con el tiempo va a tomar una envergadura, ¿no? Y realmente se va a asimilar culturalmente, ya. No como arte, sino como cultura. Entonces, me parecía interesante esta idea de que el arte fuera una cosa que tiene fecha de caducidad, ¿no? De hecho, lo que te encuentras en el MACBA, aunque socialmente sea difícil de digerir todavía, ya es cultura. Y el mundo en el que nosotros vivimos ya es distinto por culpa de esos artefactos culturales, digamos, o gracias a, ¿no? Entonces, creo que esa sería justamente como la grandeza de trabajar con arte contemporáneo, es justamente que no tiene ningún valor de por sí, sino que es algo que se está discutiendo, es algo que está sobre la mesa y que igual es un gran error, igual es una basura, igual no lleva a ningún lado, o igual es un artefacto útil para generar determinadas sensaciones, para mover determinados pensamientos, ¿no? Entonces, por eso hay algo que me ha llamado la atención viendo los proyectos que se están como planteando aquí, que hay como mucha preocupación y como aparentemente un cierto enfado con la cuestión del arte, ¿no? de los artistas, que si esto es un cuento, que si es una estafa, o ¿no? Como todo vale, ¿no? Como un cierto enojo que no es propio de la gente que estamos aquí, sino que en general, o sea, socialmente está muy presente, ¿no? Este sentimiento. Y a mí me llama la atención porque, o sea, yo no voy a defender, no sé cómo decirte, yo apenas me siento artista y me cuesta mucho, ya yo, por ejemplo, presentarme como artista me cuesta un montón, me encuentro como un poco extraño, ¿no? No, sinceramente creo que no me identifico a lo mejor con el imaginario como... Pero el caso es que me dedico a esto y trabajo en esto, ¿no? Y me parece que justamente hay una parte de privilegio en este trabajo y en la recepción del arte contemporáneo, que es tan importante las opiniones de todo el mundo, ¿no? En realidad, el hecho de que eso se tiene que validar todavía y que por lo tanto no hay una autoridad que lo confirme, o eso está en vías de suceder, que todavía hay algo que decir, ¿no? Como esta emoción de entrar en una exposición que se está inaugurando, de trabajos que acaban de salir de los respectivos talleres de la gente o de lo que sea, ¿no? Y que eso funcionará o no funcionará. Y si está mal, está mal. Es que a lo mejor lo que pasa es que vemos mucho arte contemporáneo malo, porque es lógico, porque todo el mundo está probando cosas, ¿no? Leí un libro de Boris Groys que se llama Bajo sospecha, que es una fenomenología de los medios. Un medio es justamente algo que se configura como soporte de un mensaje, ¿no? Una televisión es un medio, nosotros somos un medio, ¿no? Claramente. Es decir, que uno se configura a sí mismo para transmitir determinadas cosas, en la medida en que somos conscientes también, ¿no? Uno puede estar en un grado de conciencia respecto de esta problemática mayor o menor. Hay gente que es hiperconsciente del aspecto que tiene. Esto, por ejemplo, ahora estoy trabajando con Julieta en un instituto con unos chicos de la ESO. Es muy gracioso porque si tú preguntas ¿cuántos de vosotros procuráis no repetir la ropa la vez que vais a ver a una misma persona, ¿no? Como hay unos cuantos que levantan la mano, ¿no? Y son chavales muy jóvenes, pero están ya como también entrando en este tipo de... No todos, ¿no? Pero que siempre hay alguien que está pensando en estos términos. Bueno, entonces, lo que quería decir es que este libro, por ejemplo, me pareció súper interesante porque habría esta perspectiva súper amplia de el mundo configurado en términos estéticos. Esto yo creo que es súper interesante. Creo que funciona así, no hay nada más profundo que la superficie de las cosas. Es como... Entonces, hay varias cuestiones que se pueden explorar sobre lo que cuenta este señor, pero
La que es muy, muy interesante es esta idea de la sospecha. Siempre que uno se encuentra frente a una realidad que es un producto humano, proyecta una sospecha como espectador, ¿de acuerdo? El campo privilegiado de esto es el campo del arte, muy claramente. Es decir, cuando uno entra en una exposición, ¿cuántas veces hemos hecho la bromita de el extintor forma parte de la exposición? Tiene que ver con eso, tiene que ver con esta proyección de sospecha llevada al máximo extremo. Lo primero es, ¿qué es lo que forma parte de este producto humano, ¿no? ¿Qué es lo que forma parte de la voluntad del artista en este caso, ¿no? Pero esto es una realidad que se puede proyectar a todo tipo de campos, ¿no? Yo en realidad, según pasa el tiempo me doy cuenta de que me dedico a esto porque me interesa todo lo demás. A lo mejor lo que menos me interesa es el arte. Yo de hecho empecé estudiando Derecho y en ese sentido he visto que, por ejemplo, muchas de las cosas que a mí me interesaban del Derecho y que a lo mejor no me interesaban tanto como para dedicarme a ello, las puedo recuperar ahora desde la práctica que hago ahora, ¿no? Organizada en términos estéticos, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos un acto protocolario, esto es el rey inaugurando el aeropuerto de Málaga, ¿vale? Entonces, el protocolo sería justamente lo que sería la voluntad artística, ¿vale? Es decir, sería esta serie de decisiones estéticas que ordenan lo que vemos, ¿no? Es decir, primero saldrá fulanito, luego tal, no sé qué, haremos esto, aquello, y luego nos despediremos con estas palabras y daremos por, ¿no? Sería como una organización igual que ahora mismo hay un protocolo. Estamos aquí hay un protocolo, ¿no? Igual que cuando yo he llegado, pues tenía que sentarme aquí y tal, y yo he pedido, no, nos ponemos un poco, porque tiene que ver con el protocolo también, es distinto el protocolo en un caso o en el otro, ¿no? Entonces, lo que me interesaba de esto es que en realidad, cuando el rey se tropieza en este acto oficial, como espectadores sentimos un gran regocijo. Es decir, esto es muy interesante, ¿no? Es muy guay, es muy interesante, porque en realidad es como la única cosa que vale la pena ver, ¿vale? Es decir, ¿qué sucede? En el momento en el que sucede este accidente, ¿no? El momento en el que el rey tropieza, lo que pasa justamente es que es el momento en el que sale a la luz, aflora el protocolo, en tanto que estructura que ordena algo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno realmente tendría muchas dificultades para pensar que esto es un acto voluntario, que dentro del protocolo se ha incluido el tropiezo del rey, ¿no? Lógicamente esto ¿no? Es como, no. Claramente lo identificamos como accidente. Entonces, en el momento en el que esto sucede, es como que el medio no se rompe, ¿no? Pero sí tiene como una especie de fisura, ¿no? Por un momento, y somos capaces de verlo como con claridad, porque vemos cómo es el soporte del rey como signo. El soporte del rey es un hombre mayor, que está un poco hecho polvo, ¿no? Pero que va vestido de una cierta manera, que cuando le pasa esto, pues la gente a su alrededor reacciona con alarma, ¿no? Es como, de algún modo, la figura del rey se entiende en este momento, mucho mejor que cuando va todo bien, ¿no? Uno es consciente del protocolo cuando el rey se queda realmente. Exacto. Si no es como que algo que está dado. Sí, es algo que se naturaliza, que se vuelve transparente rápidamente, ¿no? Es como que uno no piensa tanto en este tema, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasaría en realidad es como, por ejemplo, ahora en las teles no sé si les pasa esto, pero cuando un televisor hace una interferencia, de pronto te acuerdas del televisor. Si no hay interferencia, estás viendo las imágenes, ¿vale? Entonces, cuando se cuela el típico micro, ¿no? En una peli o algo y... Eso, exactamente. Es cuando... que estás viendo una peli, que estás como muy metido. Exacto. O cuando te duele la muela. Cuando te duele la muela, exactamente, ¿no? Siempre... No, es verdad. Si no, ni piensas en tu muela, ¿no?
Pues es un muy buen ejemplo. O sea, en realidad todo esto esqueleto. son fenómenos de lo que este señor Boris Groys llama sinceridad mediática, ¿no? Es como el momento en el que el medio, la muela, ¿no? El protagonista. Se manifiesta o sale a la superficie. Entonces, lo que dice es que justamente nosotros, en tanto que espectadores, ¿no? Esto es lo que nos parece más interesante, ¿no? Porque es lo que nos permite acceder a una configuración por detrás de lo que estamos viendo, ¿no? Y por lo tanto nos da la sensación de que es más verdad que el resto de cosas. En este caso, por ejemplo, recogí esta foto de Justin Bieber que vomitó en público en un concierto, ¿de acuerdo? Entonces, el concierto de pop tiene su propio protocolo también, ¿no? Y es verdad, como tú bien comentabas, que también creo que tú decías algo, no has dicho nada, pero has puesto cara de sí. No pensaba. No, me refería a que este tipo de cuestiones respecto de la sinceridad del medio tienen mucho que ver con el contexto también, con el contexto de lectura, ¿de acuerdo? A mí esta imagen me interesaba porque digamos que las posibilidades de que Justin Bieber incluya el vómito en su espectáculo son muy, muy pocas, ¿no? Es decir, todo el mundo que estaba en ese concierto, casi todo el mundo pensó, ostras, pobre, se ha encontrado mal, ¿no? De Lady Gaga, al cabo de una semana le sucedió lo mismo, ¿vale? Y en el caso de Lady Gaga, por ejemplo, porque sabemos a lo mejor otras cosas de este personaje y de cómo ella ha configurado su imagen pública, podemos tener una duda razonable de que esto no haya sido un accidente. Es más, al cabo de un año, porque estas imágenes son antiguas, al cabo del año ella efectivamente ha incluido vómito en su espectáculo. A eso me refiero, que la sinceridad del medio también tiene que ver con esta novedad contextual, ¿no? Es algo que depende del contexto, de qué es lo que uno espera o no espera recibir en ese contexto, ¿no? O ver. A mí me parece que esto es el tipo de pensamiento que uno debe afinar cuando se dedica a producir signos, ¿no? Si les llamemos arte o les llamemos lo que sea. Es decir, uno tiene que ser capaz de estar siempre en los dos lados del medio constituido, ¿no? Es decir, uno está por un lado ordenando físicamente la realidad de una determinada forma, aunque sea con palabras, ¿no? Aunque sea con gestos, aunque sea con materia pura y dura, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ser capaz de ser el primer lector de lo que se está haciendo, ¿no? Tiene que ser capaz de ser espectador de lo que se está haciendo al mismo tiempo. Entonces, era como este caso que me parecía particularmente interesante de ser capaz de trabajar en las dos partes de esta problemática. En todo caso, uno tiene mucha más tendencia a aplicar este tipo de pensamiento respecto de realidades que han sido configuradas por personas, ¿no? Por una subjetividad, por el hombre. Entonces, hay un ejemplo que es interesante respecto de esto, por ejemplo, es igual que uno tiende a pensar, no sé si fuisteis a ver el Big Bang Data que había en el CCCB hasta hace poco. Pues sí, fuiste. Bueno, esta exposición, uno de los problemas que trataba era la transparencia de Internet como medio, ¿vale? Esto es súper interesante si lo piensas como nosotros tendemos a pensar en Internet como algo que es etéreo, ¿no? Que es una cosa como vaporosa, que es infinita, además. Esto es una de las ideas más interesantes que proyectamos sobre Internet, como que no tiene fin. Una cosa es que sea muy grande y la otra cosa es que sea infinita, ¿no? Entonces, digamos que hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar estos temas, ¿no? Uno de los temas que se contraponen a esta imagen es esta imagen de los tubos. Estos tubos que atraviesan el planeta entero, ¿no? Llevando los datos de un lugar al otro. Y esto es como la contrapartida del argumento, es decir, cómo podemos pensar
en este medio como infinito, etéreo, si empezamos a pensar en las pantallas, en los terminales, en los cables, ¿no? Todo esto que depende de decisiones muy concretas, de personas muy concretas, ¿no? De geoestrategia, depende de economía, depende de política, ¿no? Depende de este tipo de cosas. Entonces, digamos que lo que hace este pensamiento aplicado a todo tipo de productos humanos es justamente resituar la problemática política en el centro de cualquier organización del mundo, ¿no? Incluso en el arte también se puede aplicar este mismo pensamiento. La imagen esta que os ponía ahora ¿os suena esto, lo que es? Es una imagen de esta serie que hizo Adjet, uno de los pioneros de la fotografía, que se dedicó a fotografiar interiores y exteriores del París de su época, ¿no? Como una forma de, digamos que el primer impulso que provocó la fotografía fue este impulso de querer atrapar el mundo, ¿no? De querer como documentarlo todo, exacto. Entonces, Walter Benjamin, por ejemplo, dijo de esto, y que me parece una buena definición también para el arte, dijo lo siguiente, dice: con toda justicia se ha dicho de Adjet que fotografiaba calles desiertas de París como si fueran la escena de un crimen. La escena de un crimen siempre está desierta. Se fotografía con el propósito de reunir pruebas. Con Adjet las fotografías se transforman en pruebas estándar de hechos históricos y adquieren una significación política oculta. Me parecía muy interesante que hay este acto creativo muy primario, que es el fotografiar. Todos sabemos a estas alturas que fotografiar es un acto cero neutro, que está cargado de significación, ¿no? Es este primer acto como de encuadrar la realidad, ¿no? De elegir una porción de ella. Y digamos que la sospecha es como doble, ¿no? Por un lado, el gesto de Adjet, de por qué nos enseñas esto, ¿no? Esta cosa en concreto. Y la otra está esta imagen del crimen, de la escena del crimen que comentan ellos, ¿no? La escena del crimen como un lugar que es como una especie de residuo de acciones, ¿no? Como el resultado de una serie de acciones que ahora no están presentes, pero que de algún modo han dejado una huella, ¿no? Y que por lo tanto es algo que debe ser interpretado. Igual que la fotografía, ¿no? Te enfrentas a ello con esta voluntad interpretativa. Cometer por acción o por omisión, ¿no? Es decir, que la acción va a ser objeto de interpretación, al menos en potencia, ¿de acuerdo? Es decir, si cuando tú, a ver, ¿cómo os digo? Por ejemplo, tú trabajas con figura humana, ¿no? Esto es una primera decisión que él ha tomado y sobre la que yo puedo elaborar, yo como espectadora, quiero decir, cualquiera de nosotros. ¿Por qué la figura humana y no el paisaje, por ejemplo? ¿Por qué el lápiz y no, no sé, el barro? ¿O por qué no? Es decir, me refiero a esto, que es decir, que cualquier acción humana está siempre sujeta a aunque no se haga explícito, va a ser objeto de lectura en estos términos y de asociación. Entonces, más vale como darse cuenta de ello y trabajar con ello, ¿no? Me refiero simplemente a eso. Lo que viene a implicar es como, esto es así realmente, o sea, es como, esto es lo que ha pasado, esto es lo que tengo que pensar, esto es lo que es, ¿no? Es como una especie de sí, pero como buscarle una doblez al asunto, ¿no? Como dar por sentado de que uno no tiene toda la información, a lo mejor, o como que está... Yo creo que la sospecha es muy adecuada aquí. Sobre todo partiendo de esta primera confrontación con la experiencia artística, que siempre está contaminada por esta sensación de
y me faltan datos, ¿no? O no sé cómo decir. O sea que lo que sí que es importante es que se genera esta pregunta, ¿no? Alrededor del trabajo. O sea, plantearlo así supone una serie de cuestiones acerca de por qué hacéis esto, ¿no? ¿Por qué de esta manera? ¿O qué es lo que tú sacas de esto? Nos está respondiendo, ¿no? Pues el riesgo o lo que sea. Pero quiero decir que me refiero a eso, que la forma de hacer y todas sus connotaciones traen consigo una carga brutal de interpretación, de cuestionamiento, ¿no? Y que es importante considerarlo, ¿no? A lo mejor, quiero decir que, bueno, a lo mejor lo que estás comentando tú, ¿no? Si expones o no expones, ¿qué significa exponer? Que a lo mejor... Pues significa que si me dan 200 euros para comprar pintura y pintar, pues acepto que está Pues, pintada dentro de una tebas. No, a mí me parece estupendo, no es... Pero... Por ejemplo, el tema de la documentación, hay este artista del que se ha hablado últimamente mucho, hace un año o dos, Tino Segal, que no documenta nada de lo que hace, no deja que documenten, y de hecho en las páginas de los catálogos solo pone su nombre en el caso de que aparezca, porque muchas veces esa página directamente no la incluyen. O sea que es así. Y por ejemplo, me parece raro cómo yo puedo pensar que me gusta lo que hace, yo que no he experimentado nunca ninguna de las cosas que ha hecho, ¿no? Pero las formas de existencia de estas cosas son muy variadas. Por ejemplo, un rumor ¿no os ha pasado nunca que os han explicado el trabajo de alguien y ya es como que lo estáis viendo y ya os sirve, en cierto modo? Quiero decir que es una forma de hacer también. Por ejemplo, Francis Alice, no sé si conocéis a este artista. Al anterior me refería a Tino Segal, no sé si lo he dicho. Francis Alice lo que hace muchas veces son historias que pueden funcionar como son trabajos que pueden funcionar como una leyenda urbana, ¿no? Como un rumor, ¿no? Entonces él, por ejemplo, una vez en el DF fue empujando un bloque de hielo enorme hasta que al final desapareció, ¿no? Hasta que se fundió a lo largo del día, ¿no? Y ¿hace falta que lo veas? No, ya está, ya lo tienes, ahí lo tienes. Este trabajo de Óscar Muñoz que se llama Proyecto para un monumento, no sé si lo conocéis, este trabajo, es súper bonito. En realidad son una serie de dibujos que son retratos de desaparecidos durante la dictadura en Argentina y están hechos con agua sobre piedra caliente, o sea, sobre el cemento caliente. El asfalto, no, creo que es cemento. ¿Y qué pasa? Que según va haciendo el dibujo, va desapareciendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la intención, el contenido de lo que está explicando, la forma en que decido hacerlo, ¿no? Forma como una especie de pack, ¿no? Que realmente es muy limpio, es como... Es la base del trabajo, ¿no? Y que es tan potente que en realidad hace que no sea irrelevante el haberlo hecho o no, pero prácticamente, es decir, que de algún modo tiene una forma de existencia en este circular como historia, ¿no? Como, no sé, el caso de Francis Alice también tiene otra pieza que era mover una montaña. Entonces, es que él, como se dedica a hacer este tipo de historias, pues lo que hizo fue en una especie de montaña de arena, que es una especie de duna gigante que hay en las afueras de Lima, puso a toda una hilera de personas armadas con una pala cada una y simplemente pues iban avanzando y cada vez tiraban el montón de arena un poco más para allá, de manera que, evidentemente no es cierto, ¿no? Pero supuestamente cuando terminaron de peinar la montaña, esa montaña se había movido unos centímetros más para allá, ¿no? La única virtud, digamos, evidentemente que sea original o que sea nuevo, no hará que sea bueno, esto está claro. La única virtud que tiene lo nuevo respecto del resto de cosas es que tiene un potencial comunicativo a veces superior por el hecho de que es algo que sorprende y que uno no sabe cómo manejar, ¿de acuerdo? Del mismo modo que decir en un poema cielo azul es algo que es prácticamente transparente, que es como ok, ¿no? Una innovación respecto de una frase conocida, por ejemplo, es algo que hace como clic, ¿no? Es como, ostras, esto es raro, ¿no?
tiene que ver con lo que os comentaba antes, ¿no? De cómo en realidad hay un potencial en esta innovación que depende del contexto, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se espera en un contexto? Un vídeo, por ejemplo, de YouTube. En YouTube hay todo tipo de cosas extrañísimas, ¿no? Pero es verdad que hay unos géneros también. Y cuando encuentras un vídeo que no sabes eso como dónde encasillarlo, también tiene como un... ¿no? Le prestas una atención particular por eso, porque necesitas como ubicar eso de alguna manera. Y yo creo que claramente hay una parte de esto que estás haciendo que es lo bastante bizarro como para que realmente lleve a algún lugar, no? No sé, ¿tú qué piensas? Vindré un altre dia, perquè esto no ha quedado... Moltes gràcies.